Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. Gracias. Les damos la bienvenida a su casa espírita Rutas de Luz. Y vamos a empezar la tarea de la tarde de hoy con una oración. Entonces nos vamos a disponer de cuerpo, de alma, de corazón, para elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre Celestial y darle gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos aprendiendo y alimentando nuestro espíritu. Le damos gracias a nuestro Padre por la vida, por la salud, por el techo, el trabajo, el abrigo, por la familia que tenemos, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de aprender en el Centro Espírita Rutas de Luz sobre la doctrina espiritual. Te damos gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que tú colocas en cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, por todas las dificultades que el mundo atraviesa, Padre. Te pedimos por nuestra amada patria colombiana, para que tú, Señor, siempre la bendigas, la ayudes, le llenes de amor en cada uno de los corazones duros, Señor, que habitamos en él. Te pedimos, Padre Celestial, por todos los animales que habitan el planeta, por la naturaleza. Te pedimos también por todas las personas que se encuentran en las calles, en los hospitales, en las cárceles, para que tu Padre Celestial siempre las bendigas y nos acompañes en la lucha de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por la conferencia que Nabor en esta tarde nos va a dar. Te pedimos que lo ilumines, que le des el verbo fluido, para que todas las enseñanzas que recibamos sean puestas en nuestro corazón para poner en práctica. Te lo pedimos, Señor, y que así sea.
Bueno, entonces la conferencia en la tarde de hoy está a cargo de Nabor Jaramillo y eh, es enfermero jefe asociado al Centro Espírita La Nueva Esperanza en la ciudad de Ibagué. El tema para la tarde de hoy es el espiritismo en el siglo XXI, retos y perspectivas. Nabor, damos la palabra. Bienvenido. Bien, bueno, muchas gracias. Muy amables, un saludo pues muy especial para la Casa Espírita Rutas de Luz, pues todos sus integrantes, directivos. Bueno, agradezco nuevamente por la invitación a analizar y a disertar acerca de este tema. Por supuesto, un abrazo muy especial desde aquí, desde la ciudad de Ibagué, desde la Federación Espírita del Tolima. Bueno, espero que me escuchen bien. Estamos escuchándote perfecto. Ok, la presentación también la pueden visualizar. Todavía no. Ah, ok, perfecto, ya la tengo yo publicada. Permítame un momento, seguramente se desconectó ya. Segundo. O Ya bueno, está. supongo que Ahora ahí sí. quedó. Ahora Ok, sí. perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces nuevamente por la invitación y pues hoy vamos a disertar, a realizar este tema, que es un tema pues de, digámoslo así, de actualidad un poco. Y es, digamos, el espiritismo y esos retos, ¿no? Que se presentan en la actualidad, especialmente, pues, en el siglo XXI, siglo que estamos cursando actualmente, y algunas perspectivas, pues, que se pueden tener, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Frente a la sociedad misma y frente a cómo la doctrina espírita también puede contribuir a desarrollar este futuro promisorio, este futuro que todos esperamos, buscando siempre el equilibrio espiritual, el equilibrio psicológico de cada uno de nosotros y por supuesto pues el aprendizaje secundado de valores, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y bien, pues a medida que pues, nos encontramos en unas épocas de muchas transformaciones, pues nuestra humanidad ha surtido pues muchos cambios en los últimos siglos, especialmente en los últimos 200 años, especialmente hemos visto que han habido pues muchos avances en muchos aspectos, ¿no? En el aspecto social, filosófico, científico, en todos los aspectos cultural, moral también, ¿no? Pero pues también hemos visto un desbalance, ¿no? Un poco entre este desarrollo moral tan importante para nosotros los espíritus y el desarrollo intelectual y sobre todo científico, ¿no? Entonces, mientras encontramos en nuestras épocas profundas transformaciones, ¿no? Anuncios de guerras también, hemos pasado pues el siglo pasado un par de guerras mundiales y bueno, hay muchos vientos de guerra en la actualidad, pues asimismo, digámoslo así, la espiritualidad también mueve sus fuerzas para las grandes reconstrucciones y transformación también de nuestra sociedad. Entonces vivimos en ese paralelo, ¿no? De todavía tener muchos atavíos, ¿no? A nuestros, digamos, conductas pasadas, a todas aquellas situaciones, ¿no? Morales, individuales que todavía nos atan a nuestro pasado y por supuesto también un gran trabajo desde la espiritualidad en cabeza del Maestro Jesús y por supuesto nosotros los espíritas como servidores del bien, pues contribuyendo, así sea con un pequeño grano de arena, ayudar a esta transformación de nuestra sociedad, ¿no? Y bien, como lo plantea también Emanuel allí en este libro, A Camino de la Luz, este maravilloso libro, ¿no? Nos plantea allí que el espiritismo pues se alza como ese faro, ¿no? De conocimientos y de consuelo, pues destinado especialmente, digamos, a la paz y a la reconstrucción pues de esta nueva era, ¿no? Entonces son muchos milenios en los que venimos en este proceso, son varios millones de años que nuestro planeta Tierra en particular viene, digamos, desarrollándose, avanzando también desde el punto de vista geológico, en la naturaleza. Nosotros como espíritus provenientes, ¿no? De esta sustancia inteligente del universo creada por Dios, que es el fluido espiritual, los fluidos espirituales, el principio espiritual, y que a medida que a través del tiempo pues nos vamos individualizando hasta ya hoy, digamos, tener esa capacidad pues de pensar, de reflexionar, esa capacidad que tenemos ya de tomar decisiones, ¿no? Esa libertad limitada, pero tenemos cierto grado de libertad de acción, ¿no? Entonces ya hoy a través de todo este trasegar de nuestro proceso evolutivo, que pues a pesar de esto todavía estamos
lejos, ¿no? De encontrar ese equilibrio entre la razón y la moral, pero bueno, hemos hecho ahí algunos avances como espíritus, ¿no? También es importante anotar que todas estas esferas, mineral, vegetal, animal, también están animadas por este principio inteligente que pues poco a poco se irá individualizando. Y como hemos dicho, pues en los últimos siglos, pues hemos pasado muchísimos cambios, han habido muchísimas situaciones de todo índole, de todos los aspectos que han ayudado, digamos, también a progresar nuestro mundo material y pues también nuestro mundo moral. Y hoy en el siglo XXI, pues también nos vemos expuestos, ¿no? A una serie de circunstancias propias de la sociedad actual, algunas que parecen retrocesos, ¿no? Pareciesen la exacerbación de la violencia, el uso de las tecnologías, no solo para el bien, sino también para destruir, ¿no? Entonces, es importante también reconocer que la doctrina espírita, lejos de ser como una moda pasajera, ¿no? Realmente es una verdad eterna, ¿no? Que viene, digamos, a permear nuestra conciencia, que viene a ayudar a progresar nuestro mundo y que en cabeza del Maestro Jesús viene a traer las leyes divinas para que podamos asimilarlas hoy un poco más despiertos, ¿no? Un poco más conscientes y poder aplicarlas en nuestra vida y como individuos podamos transformarnos y asimismo ayudar a que nuestra sociedad progrese y salga, digámoslo así, de esta circunstancia moral que vive nuestra sociedad actual, como lo veremos el día de hoy, ¿no? Entonces, pues, la doctrina espírita pues, nos invita a comprender la realidad espiritual por encima, pues, de fenómenos transitorios, ¿no? O del fenómeno transitorio de la vida material. Y nos invita a ver un poco más allá para que asimismo nuestras decisiones, nuestras conductas, nuestros comportamientos en la actualidad, pues, sean vistos desde otra óptica, desde una óptica, pues, mucho más trascendental para poder avanzar, ¿no? Y progresar hacia un mundo mejor, ¿no? Bien, al respecto, nos dice, ¿no? Aquí en este libro maravilloso, Enfoques Espíritas, del espíritu Viana de Carvalho, psicografiado por Divaldo Franco, nos dice que los descubrimientos materialistas no solucionan el problema del espíritu, ¿no? No esclarecen las inquietudes en torno de la continuidad de la existencia más allá del sepulcro. Y aquí nos hace una advertencia importante, a pesar de que hemos avanzado en muchos aspectos de la ciencia, que hemos avanzado desde el punto de vista material, pues todavía la ausencia de espíritu, ¿no? Y de espiritualidad se nota, digamos, en nuestra actualidad. Vemos en las noticias, en las revistas, en la prensa, a través de las redes sociales, eh, digamos, inundadas de noticias catastróficas, de muchas dificultades, de todo orden en el mundo, ¿no? Entonces, a pesar de estos avances, pues no vemos, digamos, una transformación franca, ¿no? Desde el punto de vista moral de nuestra sociedad. Igualmente, en este libro, El amanecer de una nueva era, también allí Manuel Filomeno de Miranda, también nos dice que vivimos épocas donde hay muchos desafíos, ¿no? Cambios bruscos de comportamiento en nuestra sociedad. Nos dice que algunas encarnadas luchas del pasado dominador contra el futuro promisorio caracterizan este periodo. Y vemos pues que estas dificultades no están lejos de nosotros, ¿no? Inclusive en nosotros mismos, en nuestras familias encontramos muchas dificultades, familias disfuncionales, muchos vacíos existenciales, ¿no? Que hacen que se exacerben algunos trastornos que ya hemos visto pues en otras oportunidades y hemos analizado. Pero cada uno de nosotros vemos que hay una convulsión, digámoslo así, interior, ¿no? Una convulsión profunda acerca de nuestra existencia, se ha exacerbado también la desesperación en muchas personas y seguramente esto obedece a que estamos en esos tiempos, ¿no? Esos tiempos de transformación, pasando tiempos, digamos, de transición, ¿no? Como lo plantea, pues, una comunidad de espíritus importantes, especialmente el espíritu de Manuel Filomeno de Miranda, y que ya nos advertía los espíritus del libro de los espíritus, ¿no? Entonces vivimos épocas bastante complejas, ¿no? Y digamos, a la par de esos avances científicos que hemos mencionado en la tecnología, pues que obviamente son innegables, especialmente en este último siglo, en el siglo XXI que hemos visto, ¿no? Hemos visto revoluciones no solo en el campo social y económico, sino pues en las comunicaciones, en los avances de las ciencias médicas,
fácilmente ya podemos interactuar a través de la Internet. Aquí, por ejemplo, estamos aprovechando las tecnologías para comunicarnos, para reflexionar acerca pues, de la doctrina espírita. Y pues obviamente en muchos aspectos tecnológicos especialmente pues se ha avanzado de manera exponencial, ¿no? En los últimos tiempos y en los últimos años. Muchos de nosotros en la infancia no tuvimos acceso, por ejemplo, a un computador, la internet seguramente estaba en momentos incipientes, las comunicaciones, por ejemplo, telefónicas eran difíciles, ¿no? Pero ya hoy, después de unos años, pues ya podemos obviamente acceder a este tipo de avances que agradecemos, que por supuesto han traído también mucho bienestar para el mundo, pero a la par de esto, ¿no? Encontramos muchas tecnologías avanzadas, pero también encontramos muchas armas de destrucción masiva y que pues se ha abierto nuevamente el debate en los últimos tiempos, en los últimos meses y semanas, acerca pues de esa carrera armamentista, especialmente con las armas de destrucción masiva, armas nucleares, enriquecimiento de algunos elementos de la tabla periódica que sin duda, al ser manejados de una manera incorrecta, pues pueden ocasionar mucho mal, ¿no? También hemos visto cómo grandes empresas prósperas en el mundo también nos muestran sus estadísticas acerca de las ganancias que tienen aquí en nuestro país, por lo menos. Vemos que hay muchas empresas que tienen dificultades económicas, pero hay otras que han crecido, digamos, a expensas de otras. Los bancos, por ejemplo, tienen ganancias de billones en el año. Y pues obviamente las empresas multinacionales, especialmente aquellas de la tecnología y de otros aspectos, pues también, digamos, muestran unas estadísticas bastante importantes de crecimiento y de riqueza, ¿no? Pero a la par de esto también podemos encontrar todavía el hambre, ¿no? Campeando, digamos, en muchas regiones y pues en nuestro territorio también vemos esas dificultades. Entonces vemos cómo hay esos contrastes, digamos, en nuestra sociedad actual donde crece la riqueza, pero también crece el hambre en muchas regiones, donde las inversiones que se hacen para las exploraciones astronómicas de sondas espaciales, buscando vida en otras regiones de nuestro sistema solar, pero mientras buscamos vida en otras regiones en otros planetas, pues despreciamos la vida aquí en la Tierra con muchas prácticas pues que realmente son poco dignas, ¿no? Entonces, vivimos épocas difíciles, vivimos épocas complejas y que el espiritismo también, digamos, asume en parte, digamos, ese reto de la época que vivimos actualmente y por supuesto nosotros los espíritas también, digamos, estamos en esa reflexión también acerca de la sociedad, acerca de todas estas cuestiones que pasan en este siglo que estamos viviendo, ¿no? Tuvimos muchos de nosotros la oportunidad de ver ese cambio de siglo, ¿no? Pasamos de un siglo a otro, pasamos de un milenio a otro y pues estamos viviendo, digamos, todo lo que traen estas nuevas generaciones, ¿no? Se han generado también muchas nuevas formas de trabajo, las tecnologías han hecho que muchos trabajos desaparezcan y mientras aquellas personas que se dedicaban a ciertas actividades, pues también dejan también a muchas personas sin saber qué hacer, ¿no? Mientras, digamos, nos acomodamos un poco a las tecnologías. Para muchos de nosotros a veces es difícil aprovechar lo tecnológico que hay hoy, ¿no? Hay cosas elementales como una comunicación a través de Meet o a través de esta plataforma Zoom el día de hoy, que pues ya más o menos hemos ido adaptándonos, pero pues la verdad estamos un poco lejos de lo que hoy ya se ha avanzado un poco la ciencia y la tecnología a través, por ejemplo, de la inteligencia artificial y de otros métodos también que son bien importantes e interesantes, pero pues que todavía ni siquiera hemos ido a la par de esto, ¿no? Y pues muchas investigaciones que se están haciendo en la actualidad, ¿no? Entonces, vemos de todas formas hoy, a pesar de estos avances, cómo se amenaza también la institución familiar, ¿no? Vemos muchas familias disfuncionales, muchas mamás solteras, muchas personas que pues respetamos profundamente sus decisiones personales, pero pues tener hijos ya no se quieren, digamos, en muchos aspectos, ¿no? Y en muchas personas que, insisto, respetamos, pero pues muchas veces se toman decisiones en función del egoísmo mismo, ¿no? Eh, y pues, especialmente del siglo XVII y XVIII, hemos visto cómo las ciencias, una ciencia más enmarcada en el materialismo, y que pues en su mayoría niegan la existencia del Dios mismo, ¿no?
Entonces, este materialismo, digámoslo así, en muchos aspectos que permea nuestra sociedad, que permea la conciencia de muchos, pues realmente lo que ha llevado es un aumento pues, de la desesperanza, aumento de esos vacíos existenciales que desembocan en trastornos de todo orden, ¿no? Como los trastornos de ansiedad, la depresión, que como ya hemos dicho, se ha comentado en otras oportunidades. Los índices de suicidio, por supuesto, se han aumentado, inclusive en personas de menos edad, ¿no? En niños. Inclusive hemos visto casos de conductas de estas características, ¿no? Entonces, ese incremento de estos trastornos y estas problemáticas y la violencia y la intolerancia urbana, pues sin duda es un reflejo de que esa visión material de la vida, esa visión como tan corta de la existencia, pues seguramente deja esos vacíos que pues más adelante se ven reflejados en esos conflictos que actualmente vivimos, ¿no? Entonces ya, como lo habíamos dicho, aquí como para traer unos pequeños ejemplos, pues los trastornos mentales se han aumentado exponencialmente en los últimos años, especialmente los trastornos asociados a la ansiedad y la depresión. También los índices de suicidio en el mundo se han aumentado también, alrededor se calcula que en el año alrededor se quitan la vida alrededor de 1 millón de personas, que es un dato realmente preocupante. Más o menos las estadísticas hablan de que cada 40 segundos una persona está quitándose la vida. Y pues obviamente en nuestro país y en otros países del mundo desarrollado también, pues vemos que estas estadísticas son superiores, ¿no? En nuestro país en particular, vemos también algunas legislaciones que van en contra, digamos, de la vida, como lo decíamos anteriormente, que nos preocupamos en gran medida en nuestra ciencia, ¿no? Por investigar la vida microscópica, por lo menos en otros planetas que no se ha encontrado ni siquiera, pero que se invierte mucho tiempo y mucho dinero en investigar este tipo de fenómenos, pero pues que aquí en la Tierra, como vemos, estamos legislando, digamos, despreciando un poco la vida, ¿no? Aquí recordar que en una sentencia, ¿no? Que hubo en el año 2022, se determinó el aborto como legal aquí en nuestro país, ¿no? Y es un aborto, digamos, libre, es decir, cualquier mujer en este caso podría tomar la decisión de abortar su hijo hasta la semana 24, ¿no? Entonces, sin ninguna, digamos, restricción. Antes existía esta restricción hasta la semana 24 con algunas consideraciones, pero ya a partir de esta nueva sentencia, la C055-2022 de la Corte Constitucional, pues a partir de este año y de esta sentencia, ya tiene la libertad la persona, el individuo, de determinar acabar con su embarazo hasta la semana 24 y a partir de la semana 24 hay alguna serie de restricciones, pero digamos que en términos prácticos, una persona, pues en este caso una mujer, podría tomar la decisión de abortar legalmente acá en Colombia desde la primera semana hasta la última semana de gestación. Entonces, cuando vemos que se toman decisiones desde el punto de vista material, sin conocer las leyes trascendentales, pues vamos a estar expuestos a este tipo de conductas, ¿no? No conociendo todas las repercusiones, ¿no? Que traen este tipo de decisiones y que la doctrina espírita nos ilustra especialmente a través de André Luis, ¿no? Y otros espíritus como Manuel Filomeno de Miranda, Juana de Ángelis, etcétera, que nos muestran un poco, digamos, como esta realidad espiritual con relación a esta conducta, ¿no? Igualmente, también en nuestro país, desde hace ya varios años, ya se va a completar alrededor de 30 años, que se tomó, digamos, esta decisión en la sentencia C-239 del año 97, donde se despenalizó también la eutanasia, ¿no? Entonces, desde allí se venía ya legislando a favor de la eutanasia, pero digamos que había alguna restricción y era en pacientes terminales, ¿no? Pero ya para el año 2021, con la sentencia C-233, pues ya se determinó de que la persona podía decidir, digamos, como se llama ahí, digámoslo entre comillas, la muerte digna, no solo por causales asociados a tener alguna enfermedad terminal, sino se enfocó especialmente, digamos, en que la persona quiere evadirse del sufrimiento. El simple hecho de que la persona tenga algún sufrimiento
orgánico, psíquico, independiente de que tenga una enfermedad terminal o no, pues a partir de esta sentencia de 2021 ya se aprobó aquí en nuestro país el suicidio asistido. Entonces también consideramos que es eh, digamos, una medida con una visión muy materialista de la existencia y que los espíritus pues nos advierten un poco de la importancia que tiene para nosotros la existencia, la vida, llegar aquí como espíritus a este planeta Tierra, que es una escuela, ¿no? Realmente para nosotros los espíritus y que pues también considerando de que en el mundo espiritual son más los espíritus que están desencarnados según la información que nos dan los espíritus mismos, que superan la población terrenal o encarnada en 2 o 3 veces, ¿no? Entonces son muchos los espíritus que están en el mundo espiritual esperando esa oportunidad de reencarnarse y pues obviamente aprovechar esta existencia corporal, ¿no? Entonces esa huida al sufrimiento a través de la eutanasia, a través de otras prácticas mencionadas, pues seguramente se convierten en una problemática mayor para el espíritu y para el individuo, ¿no? Entonces, desde la doctrina espírita, obviamente, hacemos un llamado importante, ¿no? Al conocer un poco estas verdades trascendentales, a que estas prácticas, pues, que entendiendo un poco el sufrimiento del individuo, pero que sabemos que estas conductas y estas decisiones, pues, pueden generar muchos más conflictos en la persona, ¿no? Entonces, y en el espíritu, pues, en particular. Entonces, como vemos, son algunos ejemplos de cómo hemos venido avanzando en muchos aspectos tecnológicos, científicos, intelectuales, seguramente filosóficos y artísticos, pero que a la par de esto vemos, digámoslo así, un detrimento, ¿no? De la moral, un detrimento de los valores, de la espiritualización de nuestra sociedad y sentencias como estas pues demuestran un poco nuestra realidad espiritual aquí en nuestro planeta, recordando pues que estamos en un planeta de expiación y de prueba, ¿no? Pero pues obviamente tenemos que ir trabajando hacia el progreso, ¿no? Y parafraseando un poco, digamos, los libros del Evangelio según el Espiritismo y el cielo y el infierno, pues dicen ahí los espíritus que la humanidad, a pesar de los avances materiales e intelectuales, aún se aferra al orgullo y al egoísmo que son la fuente de todas las miserias de la tierra. Entonces, todos los habitantes de nuestro planeta, incluyendo desencarnados y encarnados, todavía portamos en nuestro interior, si no mucho, algunos rasgos todavía de orgullo y egoísmo, que realmente son las verdaderas enfermedades que hay, digamos, en nosotros, en nuestros espíritus, elementos que tenemos que combatir, digámoslo así, porque muchas decisiones que se toman, muchas conductas que tenemos nosotros, nuestros propios pensamientos y demás, estas ideas que creamos constantemente, eh, el cómo solucionamos ciertos conflictos que tenemos en nuestra vida con nosotros mismos, con nuestra pareja, nuestra familia, en nuestro trabajo, de cómo nos comportamos y demás frente al mundo y la sociedad, pues muchas de estas conductas van enmarcadas en estos aspectos como son el orgullo, el egoísmo y otros más que seguramente son las enfermedades que tenemos nosotros como espíritus y que se ven reflejadas no solo en nuestro cuerpo físico, ¿no? A través de las enfermedades que conocemos desde el punto de vista de la medicina, sino también de la mayoría de conflictos que hay en nuestro mundo, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo en Medio Oriente se establecen guerras complejas, ¿no? Por temas políticos, económicos, ideológicos, y básicamente muchas de estas decisiones de unos pocos que afectan a muchos, ¿no? Que afectan a la población civil, personas que en teoría pues no tendrían que ver con estas circunstancias, pero pues la mayoría, digamos, de estas decisiones están enmarcadas en el orgullo y en el egoísmo, ¿no? Sabrá nuestro Padre Celestial dentro de sus leyes por qué muchos de estas personas que están allí habitando estas regiones pues tienen que padecer obviamente este tipo de circunstancias. Y también nos dice Manuel Filomeno de Miranda, digamos, Juana de Ángeles también nos lo recuerda en este libro Encuentro con la Paz y la Salud acerca de las libertades en general, las libertades sexuales y las libertades de todo orden, ¿no? De algunas minorías que también respetamos profundamente, pero que muchas veces se aprovechan ciertas libertades para llegar ya a extremos, ¿no? Como lo dice aquí Manuel Filomeno de Miranda en este maravilloso libro Hacia el mundo de regeneración, que nos dice los valores éticos, dice primero sordos y luego vulgarizados, ¿no? A través de los vehículos de comunicación tradicionales y virtuales, fueron anulados
como castradores de la libertad. Y la necesidad de igualdad con las minorías de todos los aspectos favoreció el libertinaje sin límites. Entonces pasamos de épocas muy oscuras, de épocas castradoras, ¿no? Donde se satanizaba, digamos, la sexualidad, donde las libertades también eran limitadas, los nuevos conocimientos, las nuevas ideas eran mutiladas, eran quemadas en la hoguera. Entonces pasamos de épocas de excesivo control a épocas de excesiva libertad, ¿no? Entonces en ese tránsito de esas circunstancias, ¿no? Especialmente en nuestro siglo pasado y despuntando en este siglo XXI, en el siglo de hoy, pues vemos cómo todavía no hemos podido acomodarnos digamos, a la sintonía correcta de la libertad, ¿no? Entonces, claro, ya tenemos más libertades ideológicas, estamos inclusive en un país laico, que gracias pues a la constitución del año 91 en nuestro país, pues ha permitido también la libertad de cultos, ¿no? Porque entre otras cosas los espíritas, pues de épocas anteriores, de algunas décadas y algunos pioneros del espiritismo aquí en nuestro país, pues eran realmente perseguidos, ¿no? Por la iglesia y perseguidos pues también por las leyes y la policía de la época, ¿no? Las reuniones que se hacían de forma clandestina, este tipo de actividades divulgativas abiertas al público, como por ejemplo la de hoy, las que hacemos la mayoría de instituciones espíritas, pues realmente no hubiesen sido posible antes de esta constitución y antes de algunas decisiones de la ley, que sin duda han contribuido, ¿no? Pero obviamente los espíritus inmaduros como nosotros, en general aquí en nuestro planeta, pues asumimos ciertas libertades y asumimos ciertas, digamos, acciones permitidas por la ley de una forma exagerada, y me refiero especialmente a muchas libertades ya convirtiéndose en libertinaje, sobre todo, digamos, en el desenfreno, por ejemplo, de la sexualidad y de otros aspectos, ¿no? Entonces esto lo reflexiona, digamos, profundamente en este libro y otros libros que hacen ese análisis, ¿no? Acerca de la libertad y de las libertades que hoy gozamos y muchas veces abusamos de ellas, ¿no? Y también aquí en este también libro, Amanecer de una nueva era, Manuel Filomeno de Miranda también nos hace un análisis un poco de esa realidad actual y nos dice que se vive en la Tierra la fase en la que se produce la gran transición planetaria, ¿no? Considerada desde todo punto de vista, ¿no? Entonces vivimos épocas de transición, tema que ya hemos estudiado, analizado en las instituciones espíritas, que estos libros de esta serie de Manuel Filomeno de Miranda nos ha profundizado y nos ha esclarecido más. Pues sí, básicamente estamos en esa época de transición de nuestro planeta y ocurre, digamos, en estos últimas décadas. Los espíritus pues no dan fechas específicas de hasta cuándo se llevará, digamos, a cabo este proceso, pero estamos, digamos, inmersos todos los que estamos encarnados y desencarnados aquí en este planeta en ese proceso de transición. Y esto no es un dato menor, ¿no? No solo porque estemos transformándonos en un mundo mejor, sino por todo lo que ocurre, digamos, alrededor de esta transformación. Eh, Seguramente muchas circunstancias que vimos actualmente, la exacerbación de muchas violencias, del egoísmo, como vemos, eh, la drogadicción, por ejemplo, se ha aumentado de forma impresionante. Algunos aspectos que hemos leído aquí anteriormente y hemos revisado, pues seguramente también hacen parte de esa transición y que se convierte pues en un reto para todas las instituciones que sean conscientes o no de esta transformación, pero en personas que inclusive no son espíritas, perciben como en el entorno, como en el ambiente, muchos cambios, ¿no? En el mundo, cambios muy rápidos, dificultades de orden ambiental, ¿no? Circunstancias del orden biológico, como también lo decíamos anteriormente, los vientos de guerra, ¿no? Que circulan en el mundo en diferentes regiones amenazando conflictos bélicos catastróficos que seguramente hasta todos, pues obviamente nos vemos afectados en un mundo globalizado, ¿no? Donde cualquier cosa que ocurra en cualquier región del mundo seguramente va a afectar la dinámica de todo el planeta. Entonces, pues vivimos esa fase de transición, ¿no? Esa fase de transición de nuestro planeta hacia un mundo mejor y como lo hemos dicho, trae algunas circunstancias específicas, ¿no? Entonces, aquí en este libro nos sigue diciendo Manuel Filomeno de Miranda, hacia el mundo de regeneración, nos dice que nuestro querido planeta se encuentra en la más difícil crisis espiritual de los últimos siglos. Y como ya hemos visto así, digamos, rápidamente en estas últimas diapositivas, lo que hemos comentado hoy, pues sí, seguramente es lo que nosotros vemos y percibimos, ¿no?
Es claro también reconocer que los medios de comunicación pues ya publican cualquier información. Eh, la violencia en nuestro planeta no es nueva. Si nos detenemos a leer los libros de historia y a escudriñar un poco en la historia, pues nos damos cuenta de las conductas primitivas que se han tenido, digamos, en nuestro pasado, ¿no? En la Edad Media y en otras épocas. Pero como aquí nos lo dice el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, en estos últimos siglos, como hemos mencionado, en los últimos 100, 200 años, pues vivimos esas épocas difíciles, ¿no? Esas crisis, digamos, importantes, y como se dice y como lo dice en este libro, seguramente la más difícil crisis espiritual de los últimos siglos. Y también nos continúa diciendo que la drogadicción consume a la juventud desde hace décadas, ¿no? Y los vicios degradantes dominan la sociedad que lucha contra la familia, la educación, la salud y los medios de dignificación de la humanidad. Entonces, como ya lo hemos dicho, aquí nos lo confirma el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, pues vemos épocas bastante complejas. Eh, Uno, pues cuando ya habla con muchas personas y jóvenes, es raro, digamos, aquella persona que no haya tenido contacto con las drogas, desafortunadamente. En nuestro país, por lo menos, y en el mundo, circulan alrededor de 300 tipos aproximadamente de tipos de drogas, muchas de ellas naturales, otras sintéticas, pero cada vez se van creando, inventando sustancias psicoactivas mucho más difíciles de rastrear, mucho más difíciles de darnos cuenta qué sustancias digamos, están, o qué sustancias contienen. Entonces, realmente hay un riesgo bastante grande, entendiendo que una de las drogas que más afecta al mundo y la sociedad es el alcohol, ¿no? El alcohol, a pesar de que es una droga legal, pero realmente deja en el mundo una catástrofe social, económica, familiar, psicológica, y seguramente la mayoría de dinero en el mundo que se gasta producto del consumo de alcohol realmente supera inclusive el índice per cápita de muchos países, inclusive los presupuestos de muchos países, ¿no? Entonces no es un dato menor el hecho de que el consumo de alcohol, por ejemplo, sea eh, socialmente aceptado, ¿no? Entonces, es importante que hagamos estas reflexiones, digamos, de nuestra sociedad actual, ¿no? Eh, y bueno, ya lo que comentábamos anteriormente frente a la familia y las guerras y conflictos bélicos, pues, emergentes en nuestro mundo, ¿no? Entonces, no por nada los espíritus, pues, nos hablan un poco en estos términos acerca de la sociedad actual, de esa sociedad que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, como hemos dicho, esa transición planetaria trae consigo una serie de circunstancias, ¿no? Que muchas veces no se tienen en cuenta. Pues los que estudiamos la doctrina espírita, pues seguramente hemos hecho estos análisis. Y nos dice aquí en este libro que nuevamente citamos, en esta época de pruebas y testimonios colectivos programados por la vida, se abren las puertas de las regiones espirituales de la sombra y del dolor, donde grandes legiones de espíritus infelices que persisten en la rebeldía regresan a la tierra. Entonces ya desde tiempo atrás se venía anunciando, digamos, esta característica de este proceso de transición planetaria, y es básicamente que muchos espíritus, eh, millones de espíritus que estaban retenidos durante mucho tiempo, seguramente durante muchos siglos, allí en regiones del umbral y regiones seguramente de las tinieblas, entre otras, pues serán o fueron o están siendo liberados para reencarnarse nuevamente aquí en nuestro planeta como esa última oportunidad, digamos, redentora, ¿no? Que da nuestro Padre Celestial misericordioso. Y continúa diciendo aquí Manuel Filomeno de Miranda, ¿no? Al respecto. Crueles criminales liberados de regiones infelices para disfrutar de su última oportunidad están renaciendo desde hace algunos años, teniendo el dictado de poder elegir el mejor comportamiento, lo que equivale a decidir o a decir su futuro espiritual. Entonces, esto que hemos visto, digamos, anteriormente en esta charla, en las primeras diapositivas, de esa exacerbación de la violencia, de los crímenes, de ciertas conductas, de esas libertades mal administradas, seguramente, y estamos seguros, pues, que está relacionado también con este proceso de transición, ¿no? Entonces, en épocas de transición, en periodos de transición,
divulgar la doctrina espírita, divulgar doctrinas espiritualistas, no solo la doctrina espírita obviamente, sino aquellas doctrinas que siempre buscan el perfeccionamiento del espíritu, la educación moral, el acercamiento del individuo a la espiritualidad, a Dios, pues seguramente tenemos un reto muy importante. No solo porque lo necesita nuestra sociedad, nuestro mundo y nosotros mismos, sino por la complejidad en un mundo tan convulsionado como lo estamos viviendo, digamos, en la actualidad. Convulsión necesaria, seguramente, aquí como los espíritus nos hacen entrever un poco, ¿no? Entonces es natural que al haber o reencarnarse muchos espíritus de estas características, pues seguramente muchos de ellos, pues, digamos, aprovecharán, o no sé, aprovecharemos estas oportunidades de progreso, pero muchos otros seguramente no aprovecharán o no aprovecharemos, digámoslo así, esta oportunidad que da la divinidad para que, digamos, nos reconciliemos con las leyes divinas, estemos en sintonía con las leyes y seguramente sigamos persistiendo en el error, sigamos persistiendo en esas conductas pasadas, ¿no? En aquellas tendencias que seguramente todavía tenemos. Entonces tenemos que ser conscientes, digamos, de esta realidad. Esta información que los espíritus nos traen no es simplemente por curiosidad o un dato más, sino para que todos los espíritus en general en la Tierra seamos conscientes de la situación en que nos encontramos, de las circunstancias que nos encontramos en estos últimos tiempos y de cómo podemos aprovechar nosotros esta oportunidad que, insistimos, nos da la divinidad para ponerlos en sintonía, pues, con sus leyes, ¿no? Entonces sí es bien importante esta reflexión y cómo la doctrina espírita puede darnos esas herramientas para seguir trabajando, no solo por nosotros, sino también por ayudar un poco a la transformación de la sociedad y para que estas épocas oscuras que los espíritus mismos nos comentan desde el punto de vista moral, pues vayan dando paso a una época de luz, ¿no? A ese amanecer de esa nueva era, pues, que nos espera, ¿no? Si tenemos los méritos para estar en dichas eras, ¿no? Entonces, es una responsabilidad individual, es una decisión individual de cada uno de nosotros, espíritas o no espíritas, ¿no? Entonces, sí es bien importante que hagamos estas reflexiones. Tenemos obviamente unos retos, no solo como sociedad, sino como doctrina espírita. Eh, el escepticismo y la falta de evidencia científica, muchos alegan que no consideran, por ejemplo, la espiritualidad o los postulados espíritas porque no hay evidencias que la ciencia demuestre la realidad del mundo espiritual. Pero realmente es una visión de pronto muy corta, ¿no? Entonces nos dice aquí, ¿no? El espiritismo a menudo se enfrenta al escepticismo y a la falta de pruebas científicas que respaldan sus afirmaciones sobre la comunicación con espíritus y la reencarnación. Digamos que es una de las cosas que se alega, por ejemplo, digamos, por algunos individuos en la sociedad, pero como hemos dicho, es una visión un poco limitada, ¿no? Porque pues venimos desde esa, digamos, concepción mecanicista del universo desde el siglo XVII, XVIII, de la revolución científica y demás, donde pues imperó por mucho tiempo el racionalismo materialista, ¿no? Que ya comentábamos al inicio, y pues ha llevado a una tendencia materialista de la humanidad, ¿no? Entonces, digamos que se tiene una visión materialista, sin embargo, investigaciones actuales, como ya hemos visto en otras charlas, en otra literatura espírita, en congresos y demás, pues vemos cómo la ciencia se está acercando cada vez más a la espiritualidad, no solo a través de la física cuántica y de otras investigaciones que van poco a poco escudriñando las leyes que rigen el universo, porque recordemos que las leyes que rigen la espiritualidad, la comunicabilidad de los espíritus, el mundo espiritual, los fluidos espirituales, entre otras cosas, la reencarnación y demás, pues obviamente son postulados y fundamentos que están, digamos, en el marco de las leyes divinas y en el marco también de la razón y de la ciencia. Entonces, poco a poco hay miles de investigaciones acerca de estos fenómenos que estudia el espiritismo y que pues seguramente son desconocidos por la mayoría de personas que pues solo ven, digamos, la superficie y no se detienen a analizar el detalle y la profundidad pues de las investigaciones que hoy tenemos, ¿no? Alrededor, digamos, de estos fenómenos que pues por supuesto a nosotros nos ha cambiado también la vida, ¿no? Bien, entonces llegará el día, ¿no? Digamos, en esas perspectivas que podemos tener de alguna forma en que el objeto de la ciencia misma, digamos, de la ciencia oficial, será el mismo objeto que el de la ciencia espírita, ¿no?
Entonces, digamos que el objeto hoy del estudio de la doctrina espírita, que es el espíritu y las relaciones que tiene el mundo corporal con el mundo material y pues todas las consecuencias, sobre todo morales, que se traen de estas comunicaciones, pues seguramente en un futuro, esperamos muy cercano, pues también sea el objeto de estudio de la ciencia oficial, ¿no? Porque pues ya somos claros y hemos revisado estudios y demás, hay mucha evidencia científica de que el espíritu y las comunicaciones con el mundo espiritual han sido ya demostradas en laboratorio, ¿no? Entonces basta pues de que esto sea reconocido oficialmente. Dentro de esos retos también encontramos un estigma social, ¿no? Acerca de la doctrina misma, especialmente en algunos contextos donde dice el espiritismo puede estar asociado con prácticas ocultas o supersticiosas, lo que puede generar un estigma social frente a la doctrina espírita y frente al espiritismo, ¿no? Entonces, muchas personas que desconocen la doctrina, que de pronto tratamos de hablar con ellos, tratamos de interactuar con ellos, pues la idea que se llevan, digamos, del espiritismo, de la doctrina de entrada, sin conocer de pronto a profundidad o sin conversar seguramente con algunos de nosotros, que de pronto hagamos algunos esfuerzos de divulgar la doctrina, pues seguramente se tiene una visión muy supersticiosa, una visión llevada básicamente por la televisión, por el cine, por otras doctrinas filosóficas, por personas inescrupulosas que utilizan el nombre del espiritismo para otras prácticas que no son nada espíritas, ¿no? Prácticas de rituales, de supersticiones, de simbolismos innecesarios y demás, que pues no tienen nada que ver con la doctrina espírita, y esto pues se convierte también en un reto también para nosotros los espíritas, que tenemos que ir poco a poco mostrando, ¿no? Lo que es realmente la doctrina espírita, no solo divulgando, ¿no? No solo dando charlas y haciendo actividades divulgativas, sino que una de las mejores formas, como ya lo hemos conversado en otras oportunidades, de divulgar el espiritismo y la doctrina espírita, pues es a través de la conducta misma, ¿no? Entonces, que nuestra conducta, pues realmente sea diferente, ¿no? Y que pues las personas se pregunten por qué aquellas conductas diferentes, y esto pues seguramente es lo que más va a divulgar un poco este mensaje maravilloso, ¿no? Entonces es bien, bien importante que reflexionemos acerca de esto, ¿no? Bien, otra cosa importante también que se convierte como en un reto, como en un escollo, digamos, en la actualidad para el espiritismo y en general para la sociedad, es la variedad de interpretaciones y prácticas que hay alrededor de la doctrina espírita y esos conocimientos, ¿no? Entonces existen diversas formas y sincretismos alrededor de la doctrina espírita, no tanto en nuestro país, aquí, aunque en nuestro país también hemos encontrado algunas circunstancias, especialmente en Brasil, por ejemplo, se ve ese sincretismo, que es la mezcla, digamos, de bases doctrinarias, de fundamentos doctrinarios con otras religiones, filosofías, creencias, prácticas y demás, muchas, por ejemplo, traídas de África, entre otras, y pues que esto también puede generar confusión y dificultad en la construcción de una identidad común, ¿no? Es decir, de que estemos unidos y unificados, por lo menos en los postulados básicos de la doctrina espírita, ¿no? Entonces es un reto importante. Hoy, por ejemplo, con las redes sociales, pues que cualquier persona puede divulgar, cualquier persona puede hablar, ¿no? De cualquier tema en Internet, pues es de cuidado, y es una recomendación que también damos para que no todo lo que se diga de espiritismo en Internet, en las redes, pues necesariamente es correcto o es cierto, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante que, digamos, analicemos este siguiente punto para esto, ¿no? Entonces muchas veces la falta de estudio profundo y sobre todo la práctica de los postulados espíritas nos permite que muchas veces no comprendamos bien el mensaje, ¿no? Pues todavía no somos sabedores de todo, todavía tenemos muchas eh, falencias, ¿no? Todavía somos estudiantes de esta maravillosa doctrina, que es una doctrina muy compleja, muy profunda, pero a la vez simple, ¿no? Y sencilla, ¿no? También en muchos aspectos, pero pues que es tan vasto el conocimiento que tenemos hoy acerca de la espiritualidad, digamos, por lo menos la literatura espírita, que pues todavía no nos podemos hacer acreedores de la verdad absoluta. En primera instancia, todavía estamos haciendo estudios acerca de nosotros mismos, de la comprensión de la realidad espiritual, y cada vez nos sorprendemos un poco más de todas estas verdades que el mundo espiritual nos trae, ¿no? Y como ya nos ha pasado a muchos de nosotros, cada vez que releemos un libro aprendemos más, ¿no? Entonces cada vez estamos dándonos cuenta que sabemos muy poco realmente, ¿no? Y que pues estamos en ese proceso de aprendizaje. Entonces por lo mismo tenemos que hacer esfuerzos urgentes, ¿no?
cada uno de nosotros, especialmente pues los que, bueno, pues son conocimientos para todos, pero los que trabajamos o los que nos dedicamos como trabajadores espíritas y aquellos que están incursionando en la doctrina espírita, pues sí es un llamado importante que entre las instituciones hagamos un estudio profundo, ¿no?, de la doctrina espírita para poder que tengamos también la capacidad también de discernir, ¿no?, frente a que todo lo que nos hablen o nos digan de espiritismo, pues realmente sea correcto o no sea correcto, y que también cuando divulguemos la doctrina, entonces lo hagamos de la manera también correcta, ¿no? Y de esta forma también podemos ir impactando en la sociedad al dar a conocer estas verdades espirituales que tendrán que ayudar sin duda a transformar el mundo poco a poco, ¿no? Gradualmente y sobre todo pues en estas épocas de este siglo que como ya vimos pues es bastante complejo. En este libro Enfoques Espíritas del espíritu Manuel Viana Carvalho también nos dice lo siguiente en el capítulo 11 entre los tiempos nuevos, nos dice: cuando se informa que el gran fenómeno de la doctrina espírita es el de la transformación moral, pongamos atención bien importante en esta frase importante que nos dice este espíritu, cuando se informa el gran fenómeno de la doctrina espírita es el de la transformación moral, muchos acostumbran irreverentemente a abandonar los propósitos que divulgaban como superiores, dejándose arrastrar tristemente en busca de otras manifestaciones espirituales no comprometidas con el deber o la propia elevación. Entonces, pasa que muchos, ¿no?, cuando nos damos cuenta que la gran tarea del espiritismo, ese gran fenómeno que revela el espiritismo es realmente la transformación de nosotros como espíritus y sobre todo a través del esfuerzo individual, del esfuerzo propio, del deber individual, pues seguramente muchos se van o nos iremos, ¿cierto? Si no tenemos, digamos, la suficiente capacidad de hacer ese análisis profundo, ¿no? Muchas veces buscando favores inmerecidos, muchas veces buscando el facilismo, porque pues seguramente son prácticas que traemos de muchos siglos. Hay que analizar, reflexionar frente a esto. Y nos dice también aquí el espíritu Viana de Carvalho en este libro, concluye, continúa, ¿no? Incluso dentro del movimiento espírita no faltan los que permanecen recetando fórmulas salvadoras en un proceso de simplificación sin el menor compromiso con la responsabilidad. Entonces tenemos que ser, digamos, muy sensatos, ¿no? Porque muchas veces nos proponemos a divulgar la doctrina espírita, muchas veces no comprendiendo la profundidad de esta maravillosa doctrina y muchas veces de manera irresponsable utilizamos el nombre del espiritismo, digamos, de una manera inadecuada, seguramente por la falta de estudio. Es un llamado para todos nosotros para que sigamos trabajando por ese estudio serio, profundo del espiritismo, ¿no? Eh, pues porque el espiritismo es lo que los espíritas hacemos de él, ¿no? Es bien importante. Y como también lo anuncian varios espíritus, pues seguramente muchos de los escollos y esos retos que hay en la doctrina en este siglo y en épocas venideras seguramente seremos los mismos practicantes de la doctrina espírita, los mismos espíritas, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una reflexión dura que hace aquí el espíritu Manuel Viana de Carvalho, pero que realmente es muy cierta, ¿no? Y que nos lleva un poco a la reflexión, ¿no? Y desde las perspectivas podemos ir redondeando, ya no y concluyendo nuestro tema de hoy, que a pesar de todo eso que hemos conversado, analizado, hablado, que los espíritus pues obviamente nos traen de esa realidad moral de nuestra sociedad en estos momentos, pues también vemos, ¿no?, que hay búsqueda de ese sentido espiritual de muchos individuos, incluyendo de nosotros, ¿no? En nosotros, espíritus todavía muy inferiores, se ha ido despertando seguramente en los últimos siglos o años esa búsqueda de un sentido a la vida, a la existencia, ¿no? Seguramente eso nos llevó también a buscar doctrinas como la que profesamos en la actualidad, siempre buscando ese sentido, ¿no?, ese llamado de nuestro espíritu, de nuestro interior. Seguramente aquellos vacíos que muchos también teníamos o tenemos nos llevan a buscar estas verdades para llenar, ¿no?, nuestro corazón, nuestro espíritu de estas leyes divinas en reemplazo de otros elementos que también seguramente buscamos llenar esos vacíos, pero que no son los correctos, como ya hemos mencionado anteriormente algunos, ¿no? Entonces dice que en un mundo cada vez con más sentido crítico, ¿no? Muchas personas buscan respuestas a preguntas existenciales y encuentran en el espiritismo una vía para explorar la espiritualidad y encontrarle significado a la vida. Entonces, sí es importante aprovechar, digamos, esta coyuntura que estamos viviendo, porque hay mucha sed de espiritualidad a pesar de la convulsión que vemos en nuestro mundo. Precisamente esas convulsiones llevan al espíritu
a buscar la espiritualidad para sanar esos dolores no solo físicos, sino aquellos dolores en el alma que seguramente son los más importantes, ¿no? También otro aspecto importante en esas perspectivas es la reencarnación frente al crecimiento personal. Dice que la creencia en la reencarnación, específicamente, o la certeza en la reencarnación más bien, puede ser vista como una oportunidad para el crecimiento personal y la evolución moral, motivando a las personas a mejorar sus acciones y actitudes. Y no solo, digamos, la reencarnación, sino todos aquellos fundamentos que nos trae la doctrina espírita, ¿no? La pluralidad de mundos habitados, la comunicabilidad de los espíritus, Jesús como guía y modelo, ¿no? Dios como creador, pues, del universo y demás, conceptos como el perispíritu y otro tipo de fenómenos importantes, pues, ayudan a la humanidad y a nosotros, obviamente, a comprender mejor la dinámica de la existencia, a reconocernos en nosotros mismos, a llenar esos vacíos, como hemos dicho, y a tratar de progresar un poco más rápido, sobre todo en estas épocas actuales, ¿no? También tenemos que ir adaptándonos en cuanto a las perspectivas que tenemos desde la doctrina espírita y como sociedad en general a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, el espiritismo puede adaptarse a las nuevas tecnologías como las redes sociales, las plataformas online, para difundir sus enseñanzas y conectar a personas interesadas en la doctrina. Entonces, ya se está haciendo, obviamente, ¿no? Pero como esto avanza tan rápido, digamos que ya el uso de las herramientas de divulgación han ido avanzando muchísimo. La inteligencia artificial, que se le da también un correcto uso, hay que tener mucho cuidado también con el uso de las IA, porque yo he hecho algunas pruebas, por ejemplo, de algunas citas, de algunos libros espíritas y la información muchas veces queda cerrada, ¿no? Entonces hay que también no creer todo lo que la inteligencia artificial nos habla cuando queremos consultar algo de espiritismo, porque hemos hecho pruebas y nos hemos dado cuenta que muchas veces citan autores espirituales que ya conociendo otros libros y vamos a verificar y pues obviamente ese espíritu en ningún momento ha dado esa información y mucho menos en las citas. A veces citan libros que ni siquiera existen, por ejemplo. Entonces digamos que es importante que seamos cuidadosos con esto, pero pues tenemos que también ir trabajando en nuevas estrategias pedagógicas, ¿no? No podemos quedarnos en la forma de divulgar sin cambiar la doctrina, obviamente, no podemos caer en el error de por acomodarnos a la sociedad actual, a la juventud, etcétera, cambiar postulados doctrinarios, ¿no? Pero sí podemos cambiar metodologías de estudio, de trabajo, metodologías divulgativas, porque muchas cosas que hoy nosotros practicamos en la divulgación especialmente o en la metodología de algunos cursos, muchas veces para nuevas generaciones puede parecer aburridor, ¿no? Por ejemplo, los que trabajamos en la docencia, pues nos hemos dado cuenta que estas nuevas generaciones tienen otra forma de comprender las cosas y nos toca también adaptarnos un poco, digamos, a estos cambios generacionales y sociales y psicológicos, pues obviamente también no solo para divulgar la doctrina, sino aquellos que trabajamos en la docencia universitaria o en los colegios, pues también allí es un reto para nosotros adaptarnos a estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces es una perspectiva que tenemos, un reto importante que tenemos para divulgar la doctrina. Y aquí, bueno, para ir concluyendo, nos dice aquí en este libro que ya hemos citado, ¿no? Hoy, dice, la divinidad a través de sus representantes proporcionó reencarnaciones de apóstoles de la caridad, misioneros del conocimiento, sabios tecnológicos para mejorar las condiciones de vida del planeta, embajadores de la vida espiritual y proclamadores del amor, del respeto a la vida en todas sus expresiones. Entonces, por supuesto, Dios no nos desampara, siempre ha estado al lado nuestro, enviándonos a buenos espíritus que han ayudado a nuestro mundo, pues, a avanzar en todos los aspectos, no solo tecnológicos, sino en el aspecto moral, ¿no? Entonces, entre otras, los espíritus de la codificación, todos esos espíritus seguramente son espíritus trabajadores del bien, que son trabajadores del Maestro Jesús, que son enviados por la divinidad para ayudar a orientar nuestros pasos aquí en este mundo de expiación y de pruebas. Para ir concluyendo, nos dice que el espiritismo en el siglo XXI se encuentra en un punto de inflexión, ¿no? Que ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Donde la tradición y la modernidad se encuentran. Si bien enfrenta retos significativos, también tiene el potencial de crecer, ofreciendo respuestas a las inquietudes espirituales y las necesidades morales del individuo y de la sociedad. Digamos que ese es el gran reto que tenemos. Y pregunta allí a los espíritus, ¿no? En este libro, ¿no? ¿Llegará algún día la civilización a purificarse tanto como para que desaparezcan los males que ha producido? Y la respuesta contundente es sí. Cuando la moral está tan desarrollada como la inteligencia, el fruto no puede aparecer antes que la flor. Entonces digamos que es un proceso, ¿no? La evolución no da saltos, ¿no? Todo requiere, digamos, un proceso, ¿cierto? Y nosotros pues somos actores
digamos, los principales protagonistas de este proceso con nuestras conductas, con nuestros comportamientos y demás. Y el espiritismo es la doctrina de la consolación, nos dice allí Viana Emanuel Filomeno de Miranda, ¿no? Semejante a la que hizo Jesús, ayudándonos a actuar correctamente, sin la vana locura de desear la solución milagrosa de los problemas a través de los mentores, correspondiendo a nosotros la realización por nosotros mismos. Entonces, esa gran conclusión, digámoslo así, que podemos ir haciendo el día de hoy es que el progreso nuestro, el progreso de nuestra sociedad, pues depende en gran medida, digamos, del trabajo individual que cada uno de nosotros hace, no solo en público, ¿no? Sino en privado también, ¿no? Es bien importante, porque muchas veces criticamos en público lo que se disfruta en privado y esto es una reflexión que cada uno de nosotros tiene que hacer frente a su conducta moral, ¿no? Y bien, nos dice aquí para finalizar, ¿no? Con esta charla del día de hoy, nos dice en este libro Enfoques Espíritas, Viana de Carvalho, nos dice, en razón de los dolores que aplastan lentamente al aturdido espíritu humano en esta obra singular de aflictivas e ingentes definiciones, solo el espiritismo puede conducir a la humanidad a los santificados puertos de la espiritualidad, en el barco de la fe racional y lógica, que es compatible con los impositivos de la ciencia actual, que aunque apoyada en los postulados de la filosofía sin Dios, constata el desmoronamiento de los propios conceptos que volverán a florecer en la ciencia espírita, construyendo el mundo nuevo del mañana al que todos aspiramos. Y aquí recordando la pregunta, o la respuesta más bien a la pregunta última del libro de los Espíritus, la pregunta 1019, haciendo un parafraseo de esta respuesta que es bastante profunda y extensa, podríamos decir, y los espíritus pues nos aclaran, nos dice, el bien reinará en la tierra cuando entre los espíritus que acuden a habitar en ella, los buenos prevalezcan sobre los malos. Entonces harán que reinen el amor y la justicia, que son la fuente del bien y de la felicidad. Y nos concluye allí, o podríamos concluir diciendo, la transformación de la humanidad ha sido predicha, y vosotros presenciáis ese momento que es apresurado por los hombres que contribuyen al progreso. Esa transformación se llevará a cabo mediante la encarnación de espíritus mejores que constituirán en la tierra una nueva generación. Entonces, queridos hermanos, el Maestro Jesús, a través de los tiempos, a través de estos espíritus espíritas, espíritus de la codificación, incluyendo su trabajo individual, pues nos traen esta maravillosa doctrina que como él mismo nos lo anunció, pues nos recordará lo que él nos dijo, que seguramente ya lo habíamos olvidado, y también nos enseñará cosas nuevas. Y llegó en el momento preciso, ¿no? Llegó en el momento preciso, en esta época de transición, donde más necesitamos de espiritualidad, donde, como hemos dicho hoy, se exacerban nuestro mundo, nuestra sociedad, esos vacíos existenciales, esos conflictos que vemos en el día a día, y pues obviamente estas enseñanzas y estas máximas iluminarán nuestra conciencia, nos iluminarán a todos nosotros y por supuesto harán ayudar pues en esa transformación moral de nuestro mundo. Pues, queridos hermanos, muchas gracias por la atención. Bueno, agradecemos a Nabor por estas enseñanzas en la tarde de hoy, por el tiempo que nos ha dedicado. Y le vamos a dar la palabra a don Germán Telles para que nos regale unas palabritas. Muy buenas tardes para quienes están en la plataforma e igualmente a quienes nos acompañan de forma presencial en el Centro Espírita. Les ruego el favor que me dispensen por no estar acompañándolos a ustedes allá presencialmente, como siempre lo hago, pero de una manera respetuosa. Hoy hace 8 días estaba en UCI, duré 3 días en UCI y hoy estoy acá acompañándolos y bueno, muy contento de escuchar a mi querido Nabor Jaramillo, querido hermano del alma. Qué interesante su trabajo que ha presentado en el día de hoy. Esos retos, esas perspectivas
de la divina doctrina espírita, con todo el cariño y el afecto que le tengo, ruego su venia para decir lo siguiente. Uno de los grandes retos, según Viana de Carvalho, en el libro A la luz del espiritismo, psicografiado a través de Ivaldo Pereira Franco, puede ser: le compete al espiritismo la tarea indeclinable de derramar nueva luz sobre la humanidad inquieta y atormentada. La ciencia espírita, fundamentada en el Evangelio sublimado del excelso Galileo, puede encender la fe en los corazones y en las mentes paralizadas e indicar al hombre la esperanza de la paz en las líneas seguras del equilibrio. Esta enseñanza que nos ha traído nuestro querido Nabor nos debe llevar a todos los estudiantes de la doctrina espiritual a abrazar a esa doctrina con ardor, con alegría, con entusiasmo. Y me gustó muchísimo que una de las mayores divulgaciones que podemos hacer, dijo nuestro querido Nabor, es con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, dijo nuestro querido Nabor. Entonces, es muy cierto. Nabor, un abrazo lleno de afecto, de cariño, a nombre de esta sencilla y humilde institución, Centro Espírita Rutas de Luz. Para usted, querido hermano, extensivo también este saludo a mis hermanos de Ibagué, a quienes recuerdo con mucho cariño, porque siempre que estaba allá, ustedes no me han prodigado sino caridad, caridad y caridad y mucho amor. Nabor, muy, muy reconocido. Y a todos mis hermanos, gracias por su comprensión, gracias por solidarizarse y gracias por estar con nosotros. Y considero que Nabor se merece. Es cierto que está haciendo mucho frío en Bogotá, pero se merece un caluroso aplauso, por favor. Gracias, queridos hermanos, gracias, querido Nabor. Bendiciones. Gracias, hermano. Un abrazo para usted y para todos. Muchas gracias. Gracias, querido hermano. El espiritismo nos enseña, ante todo, que, sin el amor y la caridad, no hay felicidad, es decir, que es preciso amar al prójimo como a uno mismo. Apoyándose en esta verdad cristiana, abre el camino para el cumplimiento de estas palabras del Cristo: un solo rebaño y un solo pastor. Revista Espírita. Periódico de Estudios Psicológicos. Año 11, número 2, febrero de 1868. Centro Espírita Rutas de Luz. Bueno, vamos a terminar nuestra tarea con la oración de cierre y le pedimos el favor a Rosita que nos haga la oración. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos a disponer en esta armonía en que estamos para elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre Creador, para darle gracias en este día por esta oportunidad que nos ha dado tan grande de asistir, uno es presencial y otro virtual, dándole gracias por la conferencia que recibimos de nuestro hermano Nabor, por el Evangelio y por todas las bendiciones que en el día de hoy nuestro Padre Dios ha derramado sobre todos nosotros. Queremos suplicarle, amado Padre, por todos nuestros hermanos que sufren, por todos nuestros hermanos que en este día han venido con la esperanza de encontrar un alivio a sus dolores y sufrimientos. En este día le imploramos por todos ellos para que sean bendecidos y en la labor a continuación que se va a hacer, ellos reciban la misericordia de nuestro Señor. Y para todos los que están en esta plataforma virtual, sean bendecidos e iluminados por el amor de mi Señor Jesús. Si es la voluntad de Dios, que así sea. Que así sea. Gracias. Agradecemos a todos por la compañía y los esperamos el próximo sábado. Gracias.